pero tampoco con excesivo tiempo, 10 minutos antes del horario indicado. ¿Mm? Por ejemplo, hoy la gente que le estaba tocando ir a Hospital Noti no había llegado a las 9 menos cuarto y tenían que ingresar 8:30. Entonces, ahí van a tener problemas si ustedes no ingresan en el horario que corresponde. Se van a dividir en 2 grupos por mañana. Son 2 alumnos de 8:30 a 10 y otros 2 alumnos de 10 a 11:30. Y tienen asignado un docente. En el listado creo yo que están viendo, por ejemplo, hoy, si bien no están, o sea, el docente que da teórico ese día no tiene práctico, pero el alumno que corresponde a ese docente tiene asignado otro lugar. Por ejemplo, los de la doctora Mayo hoy estaban con la doctora del Chérico. ¿Sí? Después, o sea, ya la próxima semana, si la doctora Mayo no da teórico, el alumno vuelve con el docente que corresponde. Por lo tanto, tiene que quedar claro que no puedo hacer modificación de lugar donde está asistiendo. Con respecto a los parciales, tienen también ya en la cátedra la fecha del primer parcial y el recuperatorio y del segundo parcial. Los parciales van a ser a las 21 horas, ¿sí? Depende la cantidad de preguntas, será alrededor de 20 minutos, 30 minutos, depende la cantidad de preguntas. Y tienen asignado ahí el horario. Ustedes lo van a realizar el examen vía online. ¿Sí? Bien. No sé si todos, yo tengo en la lista mía 127 alumnos. No sé si alguno no está en el listado de los lugares donde correspondía ir a hacer la parte práctica. Doctor, buen día. Yo, doctor. Yo tampoco estaba en las listas en el momento que las han hecho, así que no tengo asignado ningún lugar. Bueno, yo le pediría a los que no tienen están anotados a la clase. ¿De acuerdo? Disculpe, doctor, no lo pude escuchar porque se me cortó el Meet. Sí, que si no están anotados en el listado, Sí, me lo avisan al final de la clase. ¿Sí? perfecto, cómo no. Bueno, ¿les queda alguna duda de esto que les he dicho? Yo, doctor, una pregunta. Los alumnos que nos tocan los prácticos en la facultad, ¿cómo es la metodología? ¿Cómo nos van a enseñar? Bueno, ya lo va a ver eso cuando lo tenga ahí con la doctora. ¿Es necesario? ¿Sí? Doctor, pero nunca nos va a tocar en el hospital, por ejemplo. ¿Cómo?
Nunca nos va a tocar en el hospital a los que nos Eso toca con ya la lo va doctora a del tener Chile. con la doctora. Pacientes van a tener. Para ver. ¿Mm? ¿Sí? La Doctor, doctora ya pero, los va a distribuir. Además, disculpe, están pasando el... divididos, ustedes son 127, por ejemplo, los que tienen práctico esta semana no van a tener la próxima. Están divididos en comisión A y B y a su vez esas dos comisiones se han subdividido en dos, ¿sí? O sea que esta semana tienen unos y la próxima semana tienen otros, ¿sí? Doctor, entonces tenemos que asistir igual con el equipo de protección a la facultad. A la facultad no sabría decirle. No lo tengo claro en este momento. ¿Cómo estaban ingresando ustedes a la facultad? Hasta ahora solamente llenábamos el papel de declaración jurada, nos tomaban la temperatura, alcohol en gel, guardapolvo y barbijo, o Bien, ambos. entonces igual, lo mismo. ¿Mm? Doctor, ¿y Pero qué no va a hemos pasar hecho con lo que nos prácticas. tocaba hoy? Bueno, señorita, ya lo iremos. ¿Dónde le tocaba a usted hoy? En el central, a las 8:30. Bueno, ya se irá solucionando eso. En algún momento le va a tocar el práctico. ¿Mm? Ah, bueno, muchas gracias. Doctor, otra duda. En el Excel que pasaron no sale el horario de los que tenemos la semana próxima con la doctora en la facultad. No sé si estamos divididos en dos horarios, pero Los no sé. horarios son iguales, 8:30 a 10 y de 10 a 11:30. Ah, ¿Sí? bien. Ujú. Entonces, Gracias. fíjese, los primeros, me parece que son alrededor de 5 o 7 alumnos que tiene la doctora, divida lo que les toca el otro martes por la mitad listado y la primera mitad va en la primera mitad de la mañana y los otros en la otra mitad. ¿Mm? Perfecto, gracias. Doctor, los alumnos que tenemos con la doctora Casteller mañana en el Centro de Salud 16, vamos a tener con otro docente allá porque la doctora tiene que dar teórico mañana, según lo que han subido a la cátedra. A ver, ¿qué le acabo de decir yo? Que los que no, o sea, los docentes que dan teórico no dan práctico, ¿sí? Entonces, los que mañana le tocarían a la doctora Casteller, si usted se fija en el listado, casi seguro esos dos alumnos o esos 4 alumnos deben estar divididos y deben ir con la doctora del Chierico a la mañana. Puede ser que estén en el listado con un color, esos dos alumnos de mañana pueden estar en color amarillo en el listado. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, una Doctor, consulta. Yo mañana tengo que ir al centro de salud, número 16. ¿Es necesario llevar el seguro obligatorio, eso que exigen? Porque no, a Por mí por lo menos supuesto, no. tiene que ir con todos los papeles que solicitan. Claro, El porque no ha llegado. seguro, vacunación y la ropa. Ah, digo, porque el seguro no nos ha llegado por eso. El seguro ya está, pero se los iban a mandar, ¿eh? Lo estaban enviando. Ayer todavía no, pero hoy me acaban de decir de que habían enviado los Quizás, seguros. doctor, quizás en el día de hoy nos irán a enviar las autorizaciones y los seguros. Puede ser. Eso yo ya escapa a lo que yo pueda decirle. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, con respecto a los documentos de vacunación, ¿cómo obtenemos ese tipo de documento?
Yo, por ejemplo, no tengo ese documento, lo entregué cuando había que entregar la documentación al ingresar a la facultad, pero no tengo algo que acredite que tengo vacunas. Incluso diría de que me falta la DT. No tengo idea, que averigüe con el resto de sus compañeros a ver cómo manejan ellos el tema del carnet de vacunación. ¿Mm? Bien, gracias. Doctor, con respecto al Sí. parcial, yo no puedo el día viernes, ¿podría hacerlo en el día del recuperatorio? ¿Usted leyó, señorita, en la cátedra los días y horarios de los parciales? Sí, doctor, el día viernes es el parcial a las 21 horas y el ¿Qué día? recuperatorio el día 9, cae viernes. Bien. Entonces, usted rendirá en la fecha del recuperatorio si no puede. Bueno, gracias. Profesor, ¿Sí? con respecto al parcial, porque usted ha dicho que lo iba a tomar el día 13 o 14, al final queda el 9, ¿está correcta la Queda fecha? el 9. Es lo que está subido a la cátedra. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Voy a empezar Doctor, compartiendo. ¿Sí? disculpe, la última pregunta. Entonces, los alumnos que tendríamos mañana con la doctora Casteller, que ella va a dar el teórico, no vamos a tener con ella, sino que iríamos a la facultad con la doctora del Chérico. Señorita, cuando terminemos la clase le voy a dar, porque como veo que les cuesta bastante entender esto, nombre y apellido y horario. Ah, bien, ¿Sí? bien. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con Doctor, la en el clase caso de no tener seguro para esta semana, para la semana que viene, pensando que la facultad no llegue con los tiempos, ¿cómo justificamos que no puede ir al práctico por culpa de la facultad? Señor, yo le entiendo su preocupación, pero si el seguro no ha llegado, lo van a comunicar. Entonces no se haga tanto problema. Yo estoy informando que, a ver, si ustedes no van a los prácticos, después que se ha dado el curso y en el cual de infectología y en el cual ustedes van a ser notificados que tienen que hacerlo, es una cosa. Pero si no van porque no está por esta situación de pandemia, que es una situación extraordinaria, no está la documentación, porque hay nuevas exigencias que están poniendo, no podemos modificarle las cosas, ¿sí? Claro, no, yo digo por los docentes que nos están esperando en los distintos Los centros de salud docentes y todo eso, y Los docentes, despreocúpese que están avisados de que ustedes hoy al Hospital Central no van. claro, Dentro de la cátedra tenemos la comunicación necesaria como para que sepan quiénes van y quiénes no. ¿Sí? bueno, buenísimo, entonces, me quedo tranquilo. Bien. Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir primero. ¿Están viendo la presentación? No, doctor. ¿No? No. A ver.
pantalla. Ahí. No, doctor, no No. se ve. No se ve, pero está la presentación. ¿Ahí la están viendo? No, doctor. Ahí sí, ¿cierto? Sí, doctor. Bien. Bueno, ustedes recién vieron enfermedad inflamatoria pélvica. O sea que sería la infección del tracto genital superior. Quiere decir que esta infección se produce del útero hacia el resto de las estructuras. Útero, trompa, ovario. Y que la vía más común en la cual se podía producir la EPI es la vía canalicular o vía ascendente. Quiere decir que para que se produzca una enfermedad inflamatoria pélvica por vía ascendente, tengo que tener, ¿sí?, una infección en el tracto genital inferior previamente. No necesariamente toda infección del tracto genital inferior por gérmenes patógenos va a terminar en una EPI. Cuando hablamos de infecciones del tracto genital inferior, nos vamos a estar refiriendo a las infecciones vulvovaginales y a la infección en el cuello cervical. Pero también tenemos que saber que la infección se va a producir ante la aparición de un patógeno, ¿sí?, que me va a alterar el hábitat en el cual se encuentra el tracto genital inferior. Normalmente, la vagina tiene una microbiota vaginal. Actualmente vamos a hablar de microbioma vaginal. La vagina tiene un ecosistema dinámico, ¿sí?, equilibrado, donde van a existir distintos microorganismos, ¿sí?, que se van a encontrar en forma normal en la vagina. Cuando nosotros hablamos de microbioma, ¿sí?, nos referimos al conjunto de genes de los microorganismos que se encuentran en el organismo, ¿sí? Y hay una relación de simbiosis entre los microorganismos y el huésped, ¿sí?, de donde se obtienen ventajas de ambos lados. ¿Qué importancia tiene el microbioma vaginal? Los constituyentes, ¿sí?,
de la microbiota vaginal forman parte del sistema inmunológico habitual que va a tener la mujer. Y la normalidad de este microbioma vaginal va a prevenir que puedan aparecer infecciones tanto endógenas como exógenas. Una microbiota vaginal alterada puede conducir a que la vagina sea colonizada por gérmenes habituales que se encuentran en la vagina, pero proliferan en forma exacerbada y se transforman en patógenos. O puede suceder que al alterarse esta microbiota vaginal, ¿sí?, facilite la aparición de infecciones exógenas, como sería el caso de las infecciones de transmisión sexual. Bien, hay distintos mecanismos que van a permitir que este ecosistema vaginal se mantenga en forma normal, ¿sí? ¿Y cuáles son estos mecanismos? Hay competición por nutrientes, ¿sí? Los microorganismos van a tener cierta afinidad por los receptores de las células del huésped. Estos microorganismos producen sustancias similares al antibiótico y, por lo tanto, van a tener cierta capacidad bactericida, pongámosle entre comillas, ¿sí? Y esto lo hacen por la producción de sustancias llamadas bacteriocinas. También producen metabolitos que son tóxicos para otras bacterias. El más común es el ácido láctico, que está producido por los bacilos de Doderley. Hay una estimulación continua del sistema inmune a través de las células presentadoras de antígeno y hay presencia de inmunoglobulina A. Todo esto hace que los gérmenes que se encuentran en la vagina, ¿sí?, mantengan el ecosistema. ¿Cuál es el microorganismo que vamos a encontrar como flora habitual y que me va a mantener el pH vaginal en un pH ácido? Son los bacilos de Doderley o lactobacillus, ¿sí? Estos van a producir ácido láctico, ¿sí?, y agua oxigenada. Entonces son los que me mantienen el pH ácido que tiene la vagina. Bien, acá ustedes tienen que el término microbioma aparece hace 20 años, ¿sí? Y hablábamos anteriormente haciendo una diferenciación entre microbioma y microbiota, ¿sí? Entonces, las comunidades microbianas específicas se llaman microbiota, ¿sí? Y el material genético que estas comunidades tienen se llaman microbioma. El proyecto del microbioma humano es un proyecto de investigación diseñado con el objetivo de construir un mapa genético, ¿sí?, de los microorganismos que van a colonizar al ser humano en su totalidad, ¿no?
Y los científicos del proyecto obtuvieron material genético de bacterias, virus y otros microorganismos, ¿sí?, de individuos sanos. Y originalmente microbioma se refería a los genes de esos microorganismos que formaban la microbiota. Pero hoy se habla en forma indistinta de microbioma y de microbiota. Entonces, a nivel vaginal, les dije recién que en la mujer el germen habitual que encontrábamos eran los bacilos de Döderlein o lactobacillus, ¿sí? Estos lactobacillus fueron genotipificados y así se encontraron 5 grandes comunidades de lactobacillus o vaginotipos. A partir de estos vaginotipos, ¿sí?, se ha podido ver que tienen distintos comportamientos, ¿sí? Entonces, el grupo 1 va a tener predominancia de determinado tipo de lactobacillus, ¿sí? Ustedes ven ahí que tienen el lactobacillus crispatus, el gasseri, el iners, el yerseni, mientras que estos serían en los 3 primeros grupos, pero el grupo 4 estaba más relacionado con las bacterias anaerobias y responsables de la aparición de la vaginosis bacteriana. Un minuto, por favor. Hola. Bien, porque ellos me informaron de que habían sido remitidos. A las 11, exacto. Estos no son de PFO, son de 5º año. No, la misma. Yo preferiría que fuera un martes o miércoles a la mañana. Martes 13, bueno, el próximo martes sería. ¿Sí? Perfecto. Listo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo llegan ellos? Para decirles bien. Listo, perfecto, es en el edificio nuevo. Perfecto. Ah, bueno, perfecto. Bien, pero en principio sería el martes. Bien. No, no. 8:15 está perfecto. Sí. Sí, 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 perfecto. Perfecto. Listo. Fantástico.
Listo, gracias, muy amable. Adiós. Bien, perdón. Estábamos resolviendo el tema del curso de en el Hospital Central. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. Bueno, entonces, dijimos que el grupo 4, ¿sí? Acá se caracterizó porque eran bacterias fundamentalmente anaerobias y acá vamos a tener que estas bacterias son las que van a ser las responsables de la aparición de la vaginosis bacteriana, que es una patología muy frecuente de consulta en ginecología. Bien, entonces, el microbioma vaginal va a ir variando a lo largo de la vida, ¿sí? No va a ser lo mismo en una niña que en la mujer adulta o en la mujer climatérica. Y esto va a depender de los niveles de estrógeno que pueda tener esta mujer. Entonces, en una mujer que se encuentra en edad reproductiva, el grupo 1 va a estar predominantemente habitado por el Lactobacillus crispatus, ¿sí? El pH va a ser ácido, hay producción del ácido láctico y agua oxigenada, y el score de Nugent es bajo. Me va a dar que es una flora habitual predominantemente por Lactobacillus y no voy a ver tanta, puedo encontrar otros microorganismos, pero fundamentalmente este medio ácido no permite ese desarrollo de bacterias patógenas. El grupo 2, el lactobacilo que predomina es el Gasseri, pero fíjense que acá el pH puede estar aumentado, pero con un score de Nugent normal, menor de 3. El grupo 3 es Lactobacillus iners, ¿sí? Domina la microbiota. El pH 4,4. Y el grupo 4 está subdividido, ¿sí? En A y B, donde vemos que los pHs van a variar de 4 a un poco más de 5, pero siempre con un score de Nugent normal, pero acá empiezan a predominar las bacterias anaerobias, ¿sí? Y en el grupo 5 vamos a tener el Yerseni. Bien. ¿Qué interrelación existe entre las infecciones del tracto genital inferior y el HIV? Cuando yo tengo una paciente HIV negativa con infecciones del tracto genital inferior, va a ser más susceptible a adquirir una infección por HIV. Y en una paciente que es positiva, la infección del tracto genital inferior me va a condicionar una mayor posibilidad de transmitir la enfermedad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que a medida
que se va alterando la microbiota vaginal, voy a tener mayor capacidad de transmitir o de adquirir infecciones. Bien, ¿cuáles serían las modificaciones fisiológicas que tengo de la microbiota vaginal? Yo les dije que esto variaba según las concentraciones hormonales que pudiera yo tener. Entonces, en la recién nacida, yo puedo tener una carga hormonal mayor porque tiene las hormonas que le transmitió la madre. Pasado un tiempo, una semana aproximadamente, esta flora se va a modificar porque deja de tener esa acción hormonal. Doctor, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo lo del HIV, por favor? Lo del HIV, una paciente que tiene que no esté infectada, ¿sí? Pero presenta una infección del tracto genital inferior, ¿sí? Por ejemplo, una vaginosis, una gonorrea o cualquier otra infección del tracto genital inferior, tiene alterada la microbiota, ¿sí? La alteración de la microbiota más cualquier otra lesión que pueda tener la mucosa facilita que pueda adquirir el HIV, ¿sí? Muchas gracias, A su doctor. vez, una mujer que sea HIV positiva y tenga alterado ese ecosistema vaginal, es más fácilmente transmisora del HIV. ¿Sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Bien, entonces, decíamos que una vez que la niña empieza a tener el desarrollo puberal, comienza a aumentar la secreción de estrógeno. Por lo tanto, se va a ir modificando ese pH a nivel vaginal y va a modificarse la microbiota vaginal. En edad reproductiva, sabemos que está el funcionamiento hormonal normal y acá tenemos la dominancia en la microbiota de los lactobacillus. En el embarazo, esto se va a ver modificado por el desbalance que tenemos hormonal que tiene el embarazo. Lo mismo puede pasar en la menstruación porque se va a alterar el pH habitual que tiene la vagina por la presencia de sangre. Y en la posmenopausia retornamos a la situación de la niña en la cual vamos a tener un epitelio muy adelgazado, muy atrófico y con la desaparición prácticamente de los lactobacillus. ¿Qué situaciones me pueden alterar en la mujer la microbiota vaginal? Y que va a favorecer, en consecuencia, el desarrollo de otros microorganismos. Por ejemplo, que tome antibióticos. Una mala higiene genital. ¿A qué nos referimos con la mala higiene genital? Por ejemplo, el uso de las duchas vaginales o el uso del bidé, en el cual la entrada de agua en la vagina, inclusive se introduce en el jabón, me va a barrer con la flora habitual que tiene y de esa manera posibilita el desarrollo de los microorganismos.
También va a variar con el tema de las relaciones sexuales, ¿sí? Nosotros sabemos que la vía por la cual se mantienen relaciones sexuales puede ser variable. Una paciente que mantenga relaciones sexuales con preservativo, ¿sí? El preservativo tiene que ser utilizado para la vía vaginal exclusivamente, o sea que si esta paciente mantiene relaciones anales, ese profiláctico tiene que ser descartado y reemplazado por otro para acceder a la vía vaginal, porque si no yo voy a trasladar microorganismos de la zona anorrectal a la vagina. El uso de tampones y protectores diarios también puede modificar la microbiota vaginal. Lo mismo que el uso de los geles, el uso de los estrógenos, uso de pesario. O sea, todo aquello que implique un cuerpo extraño que esté colocado en la vagina puede alterar, ¿sí?, el funcionamiento de la microbiota vaginal en forma habitual. Bueno, y acá nosotros tenemos una síntesis de lo que yo le he estado comentando, donde tenemos el microbioma, las hormonas sexuales, el sistema inmune, ¿sí?, y cómo interactúan unos y otros para regular esta microbiota vaginal, regida fundamentalmente por la presencia del Lactobacillus vaginal. ¿Cómo se mide actualmente o cómo se tabula esta microbiota vaginal? Se va a estudiar la microbiota con lo que se conoce como balance del contenido vaginal. Esto ustedes lo pueden leer como BACOVA. Va de balance, ¿sí?, de contenido, va de vaginal. Balance del contenido vaginal. Este balance del contenido vaginal me va a medir, antes hablábamos de grados de limpieza. Este balance del contenido vaginal va a mirar qué proporción vamos a tener de lactobacillus, ¿sí? Puedo tener presencia de cándida como flora habitual normal de la vagina. Puedo tener gérmenes anaerobios, puedo tener gram negativos, pero todo va a depender en la proporción en la cual se encuentre para que estos se transformen en patógenos. Y eso lo mide el balance del contenido vaginal. ¿Cómo solicito yo este pedido? Bueno, así. Señora Juana Pérez, que es el nombre de la paciente, solicito BACOVA o estudio del balance de contenido vaginal. Acá me va a determinar los gérmenes preponderantes, ¿sí? Y yo voy a poder ver si hay algún patógeno. En general, el bacteriólogo me va a solicitar que yo pida un cultivo o automáticamente él lo va a realizar. Bien. Entonces, cuando hablamos de infecciones del tracto genital inferior, vamos a tener que este
balance del contenido vaginal va a estar alterado por la alteración de la microbiota o microbioma vaginal. Y a las infecciones del tracto genital inferior las vamos a dividir en dos grupos. Infecciones endógenas y las infecciones exógenas. Las infecciones endógenas no van a estar relacionadas a la transmisión sexual. ¿Y cuáles son estas infecciones endógenas? Vaginosis bacteriana, candidiasis vulvovaginal, la vaginitis aeróbica y la vaginosis citolítica o lactobacilosis. ¿Qué quiere decir esto que son infecciones endógenas? Se alteró el sistema de regulación de la microbiota y yo voy a tener acá proliferación de anaerobios o podré tener un aumento en la proliferación de cándida o voy a tener aumento de lactobacillus en una forma desproporcionada. Estas infecciones endógenas no son infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, no necesitan tratamiento de pareja, salvo que la pareja presente alguna sintomatología común, ¿sí? Que puede ser fundamentalmente la irritación, ¿sí? A nivel del pene, pero normalmente eso sucede espontáneamente y no necesitan tratamiento. Diferentes son de las infecciones exógenas que están relacionadas a infecciones de transmisión sexual. Bien. Con respecto a la epidemiología, estas infecciones del tracto genital inferior se van a originar en la vagina o en el cuello uterino, o en ambos sitios, ¿sí? En forma simultánea o consecutiva. Si bien las etiologías más probables de las infecciones vaginales, como es la vaginosis, la candidiasis y la tricomoniasis, causan hasta un 70% de síntomas vaginales anormales, no son las únicas causas que la van a producir, ¿sí? Por ejemplo, la candidiasis vulvovaginal se diagnostica entre casi el 20 al 40% de los casos. Vaginosis bacteriana de un 20 a un 50% de los casos. Y tricomona hasta un 35%. ¿Sí? O sea que fíjense que estas tres infecciones, dos son endógenas, tricomona vaginalis e exógena, es de transmisión sexual, tienen un alto porcentaje de prevalencia. ¿Sí? Con respecto a la sintomatología que dan, pero también pueden permanecer sin diagnosticarse en un porcentaje que puede ser aún mayor. Bien. Con respecto a la epidemiología, las infecciones del tracto genital inferior va a variar según la región y los países. ¿Sí? Por ejemplo, vaginosis bacteriana va a variar
del 20 al 60% según la región. Herpes genital, infección exógena, va a variar, tenemos mucho menor frecuencia en nuestro medio y es de alta prevalencia en los Estados Unidos. Bien. Hay factores culturales que pueden desempeñar un papel en estas diferencias observadas. Muchas veces son factores relacionados a la higiene y estos que se transmiten en forma cultural. Y puede variar también según si las mujeres cursan con cuadros sintomáticos o asintomáticos. Y va a haber factores de riesgo generales que me pueden predisponer, ¿sí? Como puede ser la edad, la raza, el uso de dispositivos intrauterinos, las duchas vaginales, el sexo orogenital, el cambio de pareja sexual, por ejemplo, entre la comunidad homosexual o bisexual, también existen diferentes factores de riesgo. Bien. Esto vamos a pasarlo y vamos a ir a hablar de las infecciones endógenas del tracto genital inferior. ¿Alguna duda hasta el momento que quieran sacar? En el Seguimos. caso, profesor, en el caso ¿Sí? de que una mujer mantenga relaciones anales y posteriormente vaginales, ¿se consideraría una infección endógena por el traspaso de la... No. ¿No? La infección endógena, ¿sí?, es la proliferación de microorganismos que corresponden a la flora habitual. ¿Cuál es la flora habitual o cuáles son las infecciones endógenas? Candidiasis vulvovaginal y vaginosis bacteriana. Si usted tiene una vaginitis por gram negativos, que sería la flora predominante en la zona anorrectal, ahí ya no decimos que es endógena. Una infección exógena transmitida por el profiláctico. Bien, Cambiamos gracias. el hábitat. ¿Se entiende el concepto, cierto? Gracias. Bien. Vamos a pasar a la candidiasis vulvovaginal. La candidiasis vulvovaginal la podemos clasificar en si tiene un episodio o de 1 a 3 y más de 4 episodios en el año. Cuando la paciente va a presentar candidiasis vulvovaginal más de 4 episodios en el año, hablamos de candidiasis vulvovaginal recurrente. Cuando tiene hasta 3 episodios en un año, hablamos de candidiasis vulvovaginal. Esta candidiasis vulvovaginal, a su vez, podrá ser complicada o no. ¿Qué signo-sintomatología va a presentar una candidiasis vulvovaginal? Va a presentar flujo en cantidad variable, de color blanco,
como la leche cortada o como la ricota. Se presenta en grumos. Y cuando nosotros lo vemos con el espéculo, estos grumos quedan adheridos a las paredes vaginales o al cérvix. El pH de la vagina no se va a encontrar alterado. Va a ser un pH ácido. Si yo le realizo una prueba de aminas, o sea, que es la presencia de la liberación de aminas con una prueba que yo realizo con potasio, hidróxido de potasio, va a desprenderse olor a pescado, ¿sí? Y ese olor a pescado se produce por la liberación de aminas. La cándida no produce estas aminas. Sí va a estar presente esto en la vaginosis bacteriana. Por eso acá decimos que la prueba de aminas es negativa. Si yo realizo un flujo en fresco, voy a observar blastosporos y pseudohifas con una respuesta inflamatoria variable con presencia de polimorfonucleares. Si yo realizo un cultivo, voy a poder determinar distintas especies de cándida. Podré tener la habitual, que es Candida albicans, pero tenemos otras formas que son más resistentes a los tratamientos habituales, como es la glabrata. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo estas características del flujo, se va a acompañar de cierta sintomatología que va a referir la paciente, como va a ser el prurito, que me puede llevar a producir escoriaciones por rascado. Y a su vez, esto me puede llevar al edema de los genitales externos. Antes de iniciar el tratamiento, ¿sí?, yo tengo que investigar en la paciente si es una candidiasis vaginal única, que puede ser complicada o no, o si es una candidiasis recurrente. En la recurrente tengo que investigar si fueron diagnosticadas clínicamente o si fueron diagnosticadas por bacteriología. Cuando tengo una candidiasis recurrente, yo tengo que descartar patologías de base. Dentro de estas patologías de base voy a tener que descartar fundamentalmente diabetes y enfermedades que me den inmunocompromiso. Y en general, ustedes van a ver que hay muchas pacientes que concurren y dicen, sí, yo tengo infección por hongos en forma reiterada. Bien, se pueden confundir el diagnóstico de candidiasis.
porque hay otras entidades que me pueden dar esta sintomatología, ¿sí? Entonces, para corroborar que se trate de una candidiasis, yo tengo que tener la confirmación del laboratorio. ¿Me sirve un flujo en fresco? Sí. ¿Me sirve una coloración de Gram? Bueno, pueden observar también micelio y pseudomicelio. El cultivo me sirve para determinar especie. Bien. El tratamiento que yo voy a hacer en la candidiasis vulvovaginal. Esto me va a depender si es una recurrente o una candidiasis vulvovaginal habitual. En la candidiasis, cuando aparece en forma esporádica, yo puedo hacer tratamiento local. ¿Con qué voy a hacer tratamiento local? Con óvulos o con cremas. ¿Qué dispongo para esto? Bien. Ketoconazol, miconazol. ¿Cuántos óvulos? Bueno, varía según la concentración y con la que venga el óvulo. Hay óvulos que vienen en concentraciones de 500 y puedo aplicar un solo óvulo, y hay otros que vienen en menor concentración y van a variar de 3 a 7 días de tratamiento. Cuando yo estoy ante la remisión de los síntomas, cuando yo hago tratamiento local, voy a tener que va a ser un poco más lenta que cuando lo hago en forma oral. Puedo tratar una candidiasis habitual con derivados imidazólicos, como es el fluconazol. Sí, lo puedo hacer, pero en general lo voy a reservar para las candidiasis complicadas, o sea, las que tienen mucho edema, mucho prurito, o sea, mucha sintomatología local, ¿sí? Y la puedo asociar a la administración oral con administración local. Cuando tengo una candidiasis vulvovaginal recurrente, o sea, más de 4 episodios en el año, voy a tener que hacer una terapia que la voy a prolongar durante determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Yo puedo, la manera de tratarla en forma más fácil sería usar fluconazol, que es un derivado imidazólico, 150 miligramos por semana, y la voy a repetir durante 3 a 6 meses. Y luego puedo seguir, según vuelvan a repetir o no, nuevamente con tratamiento. Fíjense que la recurrencia es del 30% una vez que ha finalizado estas terapias de mantenimiento. Una de las cosas que se recomiendan como para favorecer que la microbiota se recomponga en su totalidad es el uso de probióticos, o sea, tanto en yogur como en forma oral. No está recomendado o no se ha visto que
la aplicación de estos probióticos vaginales me den mejores resultados. Por ahí se los aclaro porque lo pueden escuchar que recomiendan que se coloquen en vagina yogur. No ha demostrado que esto sea más efectivo. Bien. De esta manera terminamos con candidiasis vaginal. En el varón, la candidiasis vaginal, o sea, cuando trato a la mujer por cándida vaginal, no necesito hacer tratamiento al hombre. Salvo que esté presente signos, sintomatología muy frecuente y el hombre en general voy a darle tratamiento local con cremas y rápidamente cede la signo-sintomatología. Ahora vamos a pasar a la otra entidad que es la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana va a estar producida por un grupo de microorganismos que se conoce como complejo GAM. Este complejo GAM va a estar dado por la presencia de Gardnerella, anaerobios y mobilungus. ¿Qué características va a tener la vaginosis bacteriana? Me va a dar un flujo blanco grisáceo, fétido. La paciente va a decir que tiene olor a podrido, olor a pescado, que se lo siente ella. El flujo va a ser adherente y queda como se lo conoce con el signo de la pincelada, como que queda adherido, pero a diferencia de la cándida que quedaba en grumos, esto es un flujo que queda como una pincelada de color blanco grisáceo. ¿Qué características tiene si yo hago la prueba del pH, medición del pH en vagina? Va a ir variando este pH, va a ir variando a la alcalinidad. O sea que el pH es mayor a 4,5. La prueba de aminas me da positiva. ¿Por qué? Porque estos gérmenes van a producir aminas que se las conoce como putrefacina y cadaverina. Y al contacto con el hidróxido de potasio va a desprender el olor a pescado. Esa sería la prueba de aminas. Cuando yo realizo un flujo en fresco, voy a tener estas características. Presencia de clue cells o presencia de células guía. Estas células guía las vamos a ver como células amilanesadas. ¿Sí? Parecen una milanesa, un pedazo de carne donde le ponemos pan rallado. ¿Sí? Vamos a tener una disminución de los lactobacilos, una respuesta inflamatoria negativa, o sea, menor a 10 polimorfonucleares por campo de alto poder. Y esto es lo que me hace la diferencia entre vaginosis y vaginitis.
La vaginitis yo tengo más de 10 polimorfonucleares por campo de alto poder. Y voy a tener la presencia de mobilungus. Entonces, las células, las Klucel o células guía, me lo va a estar dando la Gardnerella. La disminución de los lactobacillus hace que me disminuya el pH vaginal. La prueba positiva de aminas va a estar dada por la presencia de los anaerobios, ¿sí? Y en estos casos el cultivo no es negativo porque con una determinación del balance del contenido vaginal voy a tener diagnóstico. La vaginosis bacteriana va a tener factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo vamos a tener el uso de dispositivo intrauterino, que puede favorecer la aparición, pero fundamentalmente es las duchas vaginales donde me va a alterar o me va a ir barriendo la ducha vaginal la flora habitual y en consecuencia que aumente estos microorganismos. El tabaquismo también actúa como factor predisponente, la obesidad y la actividad sexual. Cuando yo trato esta patología, vaginosis bacteriana, con metronidazol, que es el tratamiento de elección, las pacientes se recuperan. Pero vemos que las pacientes con vaginosis bacteriana tienen un alto índice de recurrencia. ¿Mm? ¿Y a qué se debe esto? A que se forman biopelículas a nivel vaginal y la formación de estas biopelículas es como que son comunidades que se hacen, que impiden, ¿sí?, que el antibiótico pueda entrar y barrer con esta flora patógena. Estas biopelículas, ¿de qué gérmenes son fundamentalmente? De Gardnerella y el Atopobium vaginal. Bien, en caso de recurrencias, una vez que yo completé el tratamiento, puedo continuarlo, ¿sí? El uso de metronidazol local, ya sea en gel o en óvulos, 2 veces por semana, 4 o 6 meses. ¿Sí? O sea que ahora vamos a ver enseguida cómo hago yo el tratamiento para la vaginosis bacteriana y cuánto lo puedo mantener para evitar que reaparezca en el caso que tengamos recurrencia. ¿Cómo voy a tratar entonces la vaginosis bacteriana? Lo hago con metronidazol. ¿Cómo doy el metronidazol? 500 miligramos cada 12 horas. ¿Cuánto tiempo? 7 días.
¿Qué recomendación le tengo que dar a la paciente? No puede ingerir alcohol durante ese tiempo porque va a tener el efecto antabús y va a producirle náuseas, vómitos, mareos. El metronidazol puede producir intolerancia gástrica, cosa que le tendremos que advertir a la paciente. No tiene que interrumpir tratamiento. A este tratamiento oral le tengo que agregar tratamiento local con óvulos. ¿Cuántos días? 6 a 7 días. Si yo tengo una vaginosis bacteriana recurrente, puedo continuar durante 6 meses con un comprimido 2 veces por semana. Y puedo usar también óvulos locales. También puedo reforzar con óvulos de ácido láctico que me van a alterar, o sea, me van a acidificar a su vez el pH vaginal y van a impedir que proliferen estos microorganismos. Bien, así hemos visto las dos causas más importantes de infecciones endógenas del tracto genital inferior. Candidiasis vulvovaginal y vaginosis bacteriana. Nos van a quedar dos entidades que pueden confundirse con algunas de las anteriores y que son endógenas también. Una es la vaginosis citolítica. Fíjense que me da un flujo blanco, espeso, cremoso, no fétido. Similar a lo que era el flujo por cándida. pH ácido. Prueba de amina negativo. O sea que hasta acá tengo características de signo sintomatología muy parecida a candidiasis vaginal. Pero ¿qué pasa cuando yo hago la microscopía? No veo pseudomicelio ni blastosporos. Veo abundante cantidad de bacilos, citólisis y no hay respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo una gran citólisis, ¿sí? Porque el germen que me lo está produciendo es el lactobacilo. Tanto la vaginosis citolítica como la lactobacilosis son condiciones cíclicas, ¿sí? Por lo que tienden a la recurrencia. ¿Y cómo hago yo entonces? Porque esta mujer va a tener prurito. ¿Qué tratamiento le daré yo? Entonces tendré que alcalinizar el medio. ¿Con qué lo realizo? Con bicarbonato de sodio. Bueno, acá tienen cómo lo preparan. Baños de asiento, 1 o 2 veces por semana en una solución. Yo pongo 1 litro de agua, le agrego una cucharadita de bicarbonato de sodio, ¿sí? Y la paciente puede hacer un baño de asiento o embeber un algodón en esta solución y lo coloca en la zona genital, ¿sí?
pueden recidivar, habíamos dicho esto, y las mujeres que tienen síntomas recurrentes deben iniciar la aplicación que hemos dicho o realizar ducha vaginal 24 o 48 horas antes de que estos o en cuanto ellas sienten que estos síntomas pueden aparecer. Bien. Ahora pasaríamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual a nivel vaginal, como es la tricomoniasis. Pero antes de avanzar con tricomona, quisiera que ustedes me pregunten alguna duda que haya quedado respecto a vaginosis bacteriana o candidiasis o vaginosis citolítica. Si no avanzamos. Doctor, ¿Sí? yo recuerdo que era un factor de riesgo en los baños de asiento o las duchas vaginales. ¿Acá se recomienda la vaginosis citolítica? En la citolítica sí, porque usted lo que acá tiene, o sea, es la única manera, ¿sí? Es baño de asiento. Lo que no se recomienda es la ducha vaginal. El baño de asiento o la aplicación local externa no hay problema. Pero la única manera de corregir un pH muy ácido es colocando el bicarbonato de sodio. ¿Mm? Bueno, gracias. Bien. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Si a ustedes les parece, cortamos 5 minutos para que didácticamente puedan despejar un poquito las neuronas y retomamos 10 minutos. Son 10:30 según mi reloj. 11 menos 20 retomamos. Cualquier duda que tengan me la consultan y después avanzamos con tricomoniasis. ¿Les parece? Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Perfecto, doctor. Gracias, doctor.